Señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra tercera semana sobre las fuentes internacionales, los tratados en el derecho internacional privado, los tratados de Montevideo de 1889, el Código de Bustamante, las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, todos ellos aplicados en lo que llamamos el derecho internacional privado. Bien, vamos a ver que la fuente se origina en la expresión latina fons o fontis, con la cual se aludía al manantial de agua que brotaba de la tierra, como una metáfora que trasplantada del derecho apunta al origen de las normas jurídicas. Vamos a ver que la palabra fuente se le atribuyen dos significados diferentes. Una que es absorber en un concepto los modos originarios en la formación del derecho. Y la segunda de los significados es el de ser los instrumentos escritos destinados a probar la existencia del sistema jurídico como los fundamentos de derecho que amparan una demanda. Bien, vamos a ver las fuentes. Se dividen en nacionales, que son aquellas que podemos localizar en el orden jurídico vigente de un solo país. Dentro de esta clasificación encontramos dos tipos de leyes: aquellas que se desprenden de las normas internacionales y las que se desligan del derecho internacional. Dentro de esas ya vamos a ver la ley, la costumbre y la jurisprudencia de acuerdo con uno de los autores. Vamos a ver dentro de las nacionales, que dice que se divide en la ley, la costumbre y la jurisprudencia. La ley, como fuente del derecho internacional privado, varía según el sistema jurídico de que se trate. Estará en los diferentes códigos y en los procesales civiles de los diferentes países que desearan o tuvieran que aplicar la ley. La costumbre es importante, sobre todo en el área del comercio, ya que los usos y costumbres son una de las fuentes más importantes de creación normativa. Y la jurisprudencia, que tiene un lugar muy importante en el derecho internacional privado, ya que permite a los jueces ampliar los supuestos de las normas jurídicas y con ello enriquecer los criterios establecidos en sus leyes y sobre todo dar al individuo la certeza en cuanto al alcance y sentido de las normas. Las fuentes internacionales las podemos ver que son maneras de crear normas jurídicas que obligan a más de un Estado a respetar acuerdos. Dentro de este tipo vamos a encontrar los tratados, vamos a encontrar la costumbre y la jurisprudencia. Entonces, las fuentes, vamos a ver que las van a ser aquellos acuerdos que obligan a más de un Estado a respetar los acuerdos. Los tratados constituyen una de las fuentes más importantes en cuanto a instrumentos de resolución de conflictos y tráfico jurídico internacional. Las materias que contienen los tratados y convenciones son diversas. Pueden tratar sobre la nacionalidad, pueden tratar sobre la condición jurídica de los extranjeros, sobre las leyes mercantiles y otros. La jurisprudencia internacional como fuente del derecho internacional privado está determinada principalmente por un órgano, la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde queda la Corte Internacional de Justicia? En los Países Bajos, específicamente en la ciudad de La Haya. Ahí tiene pues sus oficinas, si cabe el término. Y la costumbre internacional es una fuente de gran tradición en el derecho internacional privado, ya que esta es la que aporta varios principios mediante los cuales se pueden conocer puntos de encuentro en el tráfico internacional privado. Bien, vamos a ver ahora respecto a los tratados. Se dice que el tratado en el derecho internacional privado es un acuerdo por escrito imputable
a dos o más sujetos del derecho internacional. El tratado es la fuente por excelencia de derechos y obligaciones internacionales particulares, ojo, sinónimo de privado, y de excelente coadyuvante en la formación de normas generales. Estos tratados tienen algunas etapas. La etapa inicial, que consta de una negociación, una adopción y una autenticación. ¿Qué quiere decir? Negociación. A ver cómo lo hacemos. Una adopción. Yo adopto este sistema, yo también. Y la autenticación como sinónimo de firma. Y la etapa final, que es la manifestación de consentimiento y perfeccionamiento de dicho consentimiento. ¿Cómo es el perfeccionamiento? La firma, la ratificación y la firma, y a la vez adscrito, ¿sí?, a un determinado tratado. ¿Ok? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a pasar exclusivamente al Tratado de Montevideo, ¿sí? El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 es un tratado internacional creado en el marco del Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1889, por el que se estableció para los estados parte soluciones de conflictos de leyes en materia civil. Este tratado vincula a la Argentina, a Bolivia, a Colombia, a Paraguay, a Perú y a Uruguay. Bien. Se compone de 71 artículos. Organizados en 14 títulos y uno de disposiciones generales. Bien. Trata de diferentes asuntos como de las personas, de la familia, de la filiación, del matrimonio, de los bienes, de los actos jurídicos, de las sucesiones. Este tratado tiene 71 artículos organizados en 14 títulos y uno de disposiciones generales. Hasta vamos a ver inclusive respecto a sucesiones, a capitulaciones matrimoniales, a la tutela, a la curatela, que están divididas de acuerdo a su estructura en diferentes títulos, ¿sí? Como trata de muchas materias del derecho internacional privado, también han sido firmadas y ha entrado en vigor por los diferentes países firmantes. Podemos ver, por ejemplo, que este tratado hasta la fecha no expira. Si bien es cierto, fue firmado el 12 de febrero de 1889, firmado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, y las partes que estuvieron dentro de este tratado también son las mismas. Se hizo en el idioma español, y la Argentina, por ejemplo, entró en vigor sin efecto con respecto a Paraguay y Uruguay debido al Tratado de 1940. Con Bolivia está en pleno vigor, con Colombia está en pleno vigor, con Paraguay en vigor sin efecto respecto a la Argentina y Uruguay debido al Tratado de 1940. Repito, el Perú continúa en vigor, ya que el Perú, si bien es cierto que es del 12 de febrero de 1889, podemos ver que fue aprobado el 4 de noviembre de 1889 y su ratificación fue el 4 de noviembre de 1889 y en estos momentos está en vigor. Bien, luego podemos ver en el Código de Bustamante, que se realiza en la Convención de Derecho Internacional Privado de La Habana en el año de 1928, que tiene como anexo el Código Bustamante sobre Derecho Internacional Privado. Este Código Bustamante es ampuloso, tiene 437 artículos con un título preliminar y 4 libros sobre derecho civil, mercantil, penal y procesal. Este tratado ha sido ratificado por los que su aplicación es supletoria
cuando la ley internacional se remite a los tratados internacionales como el exequatur como el exequatur y otros que no hayan sido ratificados, que no hayan podido ser aplicados. Bien. Vamos a pasar a otro que es muy importante, que viene a ser otra de las fuentes que nos considera el sílabus y también los doctrinarios del derecho internacional privado, como es la costumbre. Según Trujol, dice que es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una comunidad. Se presenta como un conjunto de reglas observadas de ello. Eso ya lo sabemos que es la costumbre, ¿no es verdad? Es la repetición constante, el uso. Es el elemento material y externo de la costumbre y la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio y que por consiguiente no depende del arbitrio de cada miembro de la comunidad en particular. ¿Sí? Para que la costumbre surja es preciso que a la repetición se añada la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio y que por consiguiente no dependa del arbitrio de cada miembro de la comunidad en particular. La costumbre es un uso constante y permanente, repito, que terminó por adquirir obligatoriedad. Está integrado por un elemento material u objetivo, que es la repetición de un hecho en forma continua, uniforme y más o menos duradera, y un elemento psicológico o subjetivo, que es la opinio juris, que es la voluntad de crear la norma. Si no existen estos elementos, no existe la costumbre. La costumbre es fuente de todo derecho, pero propiamente en el derecho internacional privado es recogida en la jurisprudencia, que la vamos a ver en un momento. La costumbre es además la jurisprudencia respetada en materia administrativa, como son los casos de inscripción de nacimientos y muertos en el extranjero. Además, vamos a ver que la costumbre no ejerce en el derecho internacional privado la influencia que tiene en el derecho internacional público o en la esfera mercantil o quizá en cuestiones de nacionalidad. Entre las principales características de la costumbre se destaca una de ellas, que es la flexibilidad para adaptarse a los procesos evolutivos que se dan en el tiempo. Como la costumbre viene a ser conjunto de reglas observadas de hecho, la repetición constante, ¿qué quiere decir? Que esta también va a tener la flexibilidad porque va a ser evolutiva, ¿sí? Va a ir avanzando de acuerdo a cómo avanza el mundo, cómo avanza la ciencia, cómo avanzan las costumbres, ¿sí? Cómo avanzan las costumbres. Esa va a ser en sí la flexibilidad que se va a dar en la costumbre. Bien, la jurisprudencia que el sílabus nos pone como una de las fuentes del derecho internacional privado, conforme dice en la diapositiva, es el conjunto de decisiones judiciales uniformes y reiteradas, o sea, llamamos a qué eso, precedentes, emanadas de los tribunales en base a los casos que le han sido sometidos. Es común en la práctica de los tribunales nacionales o internacionales la cita de los precedentes jurisprudenciales, los cuales constituyen elementos de coherencia que llevan al tribunal a continuar con una línea interpretativa, salvo que existan razones de peso que obliguen a cambiar de posición. Algo que nosotros ya lo conocemos, ¿no? La jurisprudencia, cuando es de obligatorio cumplimiento, pues el juzgador tiene que aplicarla. Caso contrario, tendrá que demostrar con razones de peso por qué se aparta de esa jurisprudencia. Por ejemplo, un pleno casatorio en civil es de obligatorio cumplimiento y el juzgador, si viera que no va a aplicarlo, tendrá que demostrar en la sentencia, por ejemplo, por qué se aparta de ese pleno, ¿sí?
La jurisprudencia de los tribunales de cada país es importante debido a la interpretación que hacen los tribunales de normas legales y, por tanto, es un aporte básico a la ciencia del derecho internacional privado. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos un poquitito más, que viene a ser la doctrina de los juristas. Y Novak y García Corrochano nos dicen que es la actividad académico-científica de interpretación y sistematización por medio de la cual puede esclarecer el verdadero alcance y contenido de las normas jurídicas internacionales. Tenemos pues muchísimos doctrinarios en lo que es derecho internacional privado en esta área que ahora la estamos aprendiendo. Y podemos decir que la doctrina juega un rol capital debido ¿a qué? A las lagunas que se advierten en sus normas positivas. De ahí que en tanto la base científica del derecho internacional privado contribuya a mantener siempre vivos y actualizados los textos legales, precisando la interpretación más aceptable para determinar la norma jurídica y aportar los casos de analogía. Vemos que los doctrinarios, los estudiosos del derecho, y en este caso de esta área, constantemente están haciendo una serie de interpretaciones a la norma, inclusive son invitados como amigos curiae cuando se va a hacer una modificación, cuando se va a crear un nuevo código sustantivo, o se va a modificar todo él, o se va a reestructurar. Ellos están presentes porque son los que más conocen por la cantidad de estudio que tienen y el análisis que vienen realizando, inclusive comparativo, para que las normas cada vez sean lo más positivas posibles y lo menos erradas o con lagunas que inviten a tener que buscar jurisprudencia, doctrina para poder resolver un determinado caso de un conflicto de leyes. Bien, vamos a ver ahora lo que son los principios generales del derecho internacional privado. Según Arellano García, dice que constituyen las directrices o postulados producto de la reflexión lógico-jurídica, de nuevo, los principios generales del derecho internacional privado constituyen las directrices o postulados producto de la reflexión lógico-jurídica que orientan a la realización de los valores jurídicos, principalmente los de justicia, seguridad y bien común. Sabemos bien lo que son los principios generales del derecho en general, ¿sí? Ellos van cambiando con el tiempo, son universales. Y podemos ver esto, que por su vocación universal, muy a pesar de que se preservan a través del tiempo y del espacio, sirven de base para la creación de normas jurídicas generales como tratados y leyes y normas jurídicas individualizadas. Estos principios generales del derecho desempeñan una función complementaria al ordenamiento jurídico nacional o internacional, cubriendo las omisiones a las normas jurídicas. En este caso, también va a ser una fuente en el derecho internacional privado o de los conflictos de leyes, siendo en general, detrás de qué redunda el principio general del derecho, siempre redunda a través de la justicia. O sea, no puede estar ausente la justicia dentro de todo lo que se llama principio general del derecho, ¿sí? Ok, vamos a ver que la doctrina ha adoptado algunos principios aceptados universalmente, y los tenemos que ver aquí, como la ley extranjera, que no puede ser utilizada sino de acuerdo al orden público internacional. El principio jurídico de la unidad
de soluciones que obliga a la armonía internacional de las soluciones. El principio de respeto internacional de los derechos adquiridos. El principio de gravedad de la relación jurídica, también denominado principio de la conexión más estrecha por von Yerke, reconocido por el segundo Restatement del American Institute of Law de 1979, que escoge este principio de la relación más significativa para resolver este caso. El principio de la armonía interna y el principio de la finalidad de las leyes internas con la prevalencia de la lex fori. En nuestro caso, por ejemplo, los tratados, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen el mismo valor que la ley. Si es necesario un asunto de derecho internacional privado, pues tendrá que mirarse siempre a los tratados para poder solucionar el conflicto, y como bien dice este principio, va a tener que tener prevalencia la lex fori o la lex de afuera, es decir, el tratado en el que el país, nuestro país, haya ratificado y se encuentre vigente. Ok, señores, hemos concluido con esta tercera semana. Muchísimas gracias.